completo catálogo que llegó a veranear contigo con despachos gratuitos a todo Chile por compras sobre 50.000 pesos en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Vamos a compartir esta segunda parte de nuestro programa con el Magíster en Ciencias Políticas, académico de la Universidad Autónoma, panelista de nuestro programa hace mucho tiempo. Tomás, qué gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Felipe, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Tú? Bien, gracias. ¿Te sacamos de las vacaciones o estás todavía...? Estoy comenzando las vacaciones. Estás comenzando, qué feliz. Y nosotros no te soltamos. Oye, Tomás, bueno, la última vez que conversamos seguían las especulaciones sobre el gabinete fundamentalmente, y ahora ya lo tenemos. Y da señales políticas. Tú decías, hay que mirarlo porque ahí van a venir señales importantes de cómo va a ser la estructura o cuál es la textura, por decirlo de alguna manera, del gobierno que se va a iniciar en marzo. Sí, a mí me parece que el gabinete refleja la impronta que el presidente electo José Antonio Kast va a dar. Fundamentalmente es un gabinete hoy día de origen, por decirlo así, gremialista. Aquellos que de alguna manera pudiesen haber visto en universidades católicas en el siglo pasado, digamos, cómo se forjó ese gremialismo, de cierta manera refleja aquello. ¿Por qué? Porque es un gabinete formado mucho por figuras independientes, sin duda, donde los partidos no son los ejes principales, sino que es el presidente y su sentido de gobierno, ¿no? Que va a ser el que de cierta manera revele esa importancia política, ¿no? Que era colocado su gobierno de emergencia y de unidad nacional, dos conceptos bien complejos de unir, pero ahí ha estado su agenda. Me parece que esa es la característica del gabinete, ¿no? Que ha tenido esta incorporación de mundos independientes y dejando de lado los partidos, y los partidos con una representación muy escasa, lo cual produce ruido en la conformación del gabinete. Y yo pensaría que lo que viene de los subsecretarios va a ser una cuestión bastante similar, ¿no? No veo relativamente cambios porque la estructura pareciera esa. Pero los partidos han reclamado, y da la impresión de que ya no va a ser el viernes, si bien está la idea de que el presidente electo no vuelve hasta el sábado en la tarde, creo, por este atraso en la agenda, por el viaje, las tormentas y todo lo demás. Pero a mí me da la impresión de que les vino bien la tormenta de Estados Unidos, que les rechazó el regreso, porque les da más tiempo para una negociación que parece ser más bien compleja, porque están, a propósito de lo que tú nos decías, Tomás, parece ser que están equilibrando los clásicos equilibrios partidarios, la presión en ese sentido, la voluntad de Kast y por otro lado la voluntad de los propios ministros, que parece ser que quieren darle un rol también en la definición de quiénes vayan a ser sus segundos en cada ministerio. Sin duda, yo creo que esa es la tensión que hoy día está específicamente en los partidos que están presionando. Las fuerzas políticas que apoyaron en la segunda vuelta están presionando por tener mayores cargos. Pero me parece que no se va a cumplir aquello. No vamos a ver aquí una cuestión política detrás de la subsecretaría, salvo en aquellos espacios que uno diría, ministerios quizás más políticos u otros. Pero no vamos a ver esta incursión de los partidos al interior del subsecretario. ¿Por qué? Porque el presidente ya tiene un diseño y ese diseño lo van a seguir manteniendo a nivel de los subsecretarios. Uh-huh. Me parece que va a ser, y por lo tanto, y probablemente en los delegados presidenciales también veamos algo similar, con un poquitito de cambios, quizás va a depender de esta representación política en las regiones, pero básicamente en materia de subsecretarios vamos a ver un diseño similar. Entonces, yo creo que ya tenemos el diseño con el cual gobierna el presidente Kast a partir de marzo, que es efectivamente un gran punto de independientes, intereses económicos, etcétera, dentro del gabinete, y con los partidos más bien apoyando o no siendo los ejes principales, ¿no? Uh-huh. Y tú, ¿cómo ves esta idea de tanto independiente? Hay quienes sostienen que eso hace que el gabinete sea que los ministros más bien, y el gabinete de paso,
sea más débil, que la duración sea más efímera de algunos, porque nadie los defiende finalmente. Incluso, bueno, hay los que hablaron de la famosa idea del gabinete yogur, que creo que fue Longueira. Ya te voy a preguntar por la vuelta de Longueira, pero tú compartes esa idea de que un gabinete con mucha presencia independiente es un gabinete de varias sustituciones y de más débil permanencia, o no necesariamente. A ver, si uno lo compara con las experiencias de la pasado, que fue el gabinete del gerente, por decirlo así, y que también tenía una estructura muy similar a esta, o la primera que tuvo Sebastián Piñera en el 2010, fueron gabinetes que, claro, con el transcurso de los primeros tiempos, sufrieron cambios porque, claro, la relación con la política es compleja, y aquellos que no están acostumbrados en estas formas, bueno, cometen errores que en política no solamente son formales, sino que muchas veces de fondo, ¿no? Recientemente, hace un día atrás, un ministro confirmó un subsecretario, ¿no? Claro. El ministro del Trabajo confirmó efectivamente quién era subsecretario, cometiendo un error político, ¿no? Básicamente como el ministro que no fue ministro, ¿no? Claro, porque su empresa lo nombró. Estamos teniendo, perdona Tomás, estamos teniendo problemas con la comunicación. Me parece que claro, Perdona, ¿podemos mejorar la situación de comunicación? Porque de repente se nos pierde. Ahí sí o no. ¿Sí? Ahí parece que te escucho mejor. Te vemos bien, pero de pronto perdemos. Ahí sí. Ahí perfecto. Dale. ¿Ahí sí me escuchas, Felipe? Sí, ahí sí se te escucha bien. Ahí sí, ya. No, estamos. Ya. Como te decía en no, estamos con problemas. ¿Podemos retomar con problema de conexión? No tengo claro cuál es el problema. Mira, es preferible que te llamen de nuevo para retomar la conversación en mejores condiciones, Tomás, porque perdemos mucho de lo que nos estás diciendo. Mientras tanto, le cuento que a propósito de los temas legales, fíjese que la Fiscalía ya planteó la acusación en el caso Factop, que es el caso original o caso audio, ¿no? Ahí se origina todo el tema que hemos ido conociendo, entre otras cosas, con lo que estamos viendo más encima ahora, que es el caso de la llamada muñeca bielorrusa, pero que es derivada de alguna manera de todo esto. El caso Factop, que tiene que ver con los hermanos Sauer, con Doppelberg, desde donde se originó, si ustedes recuerdan, la filtración de ese audio que después derivó en la captura del celular de Luis Hermosilla y todo lo demás que hemos ido conociendo con el tiempo. Solo para recordar, hay 10 hoy día personas que están acusadas formalmente, entre ellos los Doppelberg, entre ellos los Sauer, el abogado Villalobos, el abogado Hermosilla, y en el caso de Hermosilla se ha pedido una pena de 14 años. Pero esto está en su inicio, ya lo vamos a seguir viendo en los próximos días. Tomás, parece que ahora estamos mejor. Ahora sí. Ahora me entiendo que escuchan perfectamente. Ahora te escuchamos perfectamente. Tú no estabas recordando, porque yo te había planteado el punto del gabinete independiente y su debilidad en términos más bien estructurales, de que un ministro independiente, si lo quieren cambiar, nadie lo defiende. Tú nos decías que sí, que la falta de experiencia política también los lleva a cometer errores, a veces puntuales y a veces errores mayores. Y estaba haciendo alusión a cómo se conformaron los gabinetes de los gobiernos del presidente Piñera. Exactamente, y de Alessandri en el siglo pasado, digamos, que también. El de los gerentes por allá por los años 58. 58, para ser preciso, ¿no? Bueno, la experiencia de aquello es que, claro, son gabinetes que tienen una corta duración y posteriormente los partidos entran a jugar un rol preponderante porque son las fuerzas que apoyan efectivamente al gobierno. Entonces me parece que claro, aquí hay una ventana de oportunidades, pero también tiene esa debilidad que además se acrecenta cuando el Congreso no hay mayorías políticas para el gobierno.
hasta el momento pareciera no poder configurar esas mayorías políticas, y eso también va a ser difícil en los avances, ¿no? Entonces me parece que esas debilidades sí están presentes, y ese es el punto diría yo más difícil de sortear en esta etapa para el gabinete de José Antonio Cast. ¿Cómo ves, Tomás, la relación entre los partidos al armar el gobierno? Porque tú tienes, entre los partidos que fueron el apoyo de Cast y que ahora forman parte del gobierno, y no también, como el caso Nacional Libertario, pero que debería ser un apoyo a la gestión también, al menos al comienzo. ¿Cómo ves esa relación, esos vínculos? Yo creo que esos vínculos de apoyo son los que le va a costar al gobierno consolidar, porque los partidos, al no verse representados, ya sea la UDI, RN o el propio Nacional Libertario, al no verse representados en el gobierno, y al primer traspié van a pasar cuentas respecto a lo que habría sucedido con el gabinete, y eso va a ser un problema permanente para el gobierno, ¿no? Y por lo tanto esa relación política es la que más preocupa en esta configuración del gabinete. Recordemos que los nacionales libertarios incluso están divididos interiormente, ¿no? El Partido Nacional Libertario tiene una división interna producto de este mismo tema, ¿no? Algunos sostienen que la posición de Kaiser de no incorporarse que el partido no se incorpora al gobierno lo consideran un error, y hay otros que están encabezados por el diputado Lavé y otros dirigentes regionales, incluso que entiendo que empiezan a negociar ya debajo del partido posibles incorporaciones. Entonces, todo esto ha producido roces de ese punto en esta configuración del gabinete. Lo del diputado Lavé especialmente notorio. Si no me equivoco, él no fue reelecto, ¿no es cierto? No, él no fue reelecto. Ahí está pidiendo un cargo a gritos, porque eso dice, yo estoy en lo que me pongan estoy disponible. Exactamente, como antiguamente decían algunos, o se reían del Partido Radical, ¿no? Claro, no me den, póngame donde haya. Exactamente, siguiendo esa la lógica ya más antigua del Partido Radical, ¿no? Me parece que está en esa. Pero evidentemente yo creo que, y también debe ser para muchos republicanos que también están quedando fuera, miembros del partido que tampoco tienen una alta presencia en el gobierno. Entonces, esa tensión que en un minuto claro con el triunfo un poco desaparece, pero después se hacen presentes, ¿no? Sí, pues, y tú ves a Kaiser haciéndole la misma jugada de Cast a Piñera, partiendo por ser apoyo externo y terminando siendo opositor férreo. Me parece que el punto central de Kaiser me parece que sí va a jugar ese rol. Hoy día se muestra un apoyo, que él va a apoyar, etcétera, pero me parece que la agenda que tome el gobierno para Kaiser será relevante, ¿no? Kaiser me parece que su estrategia política va a ser colocar la agenda, entre comillas, cultural sobre la mesa, y desde ese punto de vista cobrar cuentas, digamos, al gobierno. Claro. Oye, y esta reaparición de Longueira, que dice que vuelve a su militancia, pero no como para estar como un viejito sentado en la puerta, sino que a rearmar la UDI popular en la senda de Jaime Guzmán, dice. O sea, no viene a poco. Y en un año más hay elecciones en la UDI interna. Sí, a mí me parece que Longueira vuelve con una tesis política, aunque ve esta debilidad política que estamos hablando del gabinete, que es una debilidad política. Me parece que en ese sentido Longueira tiene una tesis política que es este periodo de una suerte de construcción de una nueva etapa, ¿no? Producto de distintos hechos electorales, y esa nueva etapa pasa fundamentalmente por esta alianza entre republicanos y la UDI, y por lo tanto quiere configurar ahí un polo que sean los partidos ejes que en el futuro consideren las alianzas de derecha. Y me parece que ese es el punto político que hace Longueira, y de cierta manera ampliar esa alianza a otros partidos, pero que ahí esté el eje.
Y para lograr eso, bueno, tienen que tener una UDI que sea fuerte políticamente y sea capaz de tener conducción política. Me parece que ese es el punto. Yo no veo a Nogueira como dirigente o como presidente de partido, ¿no? Probablemente dentro de la comisión política u otra cosa, pero desde ahí sosteniendo esta tesis que me parece relevante. O sea, inspirando una línea dentro de la UDI y levantando alguna lista de la cual él sea el referente, ¿no? Efectivamente, me parece que eso va a estar. No, yo no lo veo a él como candidato, pero probablemente sí a personas que lo puedan interpretar y ser parte de una nueva directiva, ¿no? Claro, a partir de tu punto del gremialismo, digamos, puesto sobre al principio de esta conversación, Tomás, como la lógica del gobierno, también es como la reconstitución de una UDI original, ¿no? Como la de Guzmán, donde los republicanos tienen cabida finalmente. Exactamente, ¿no? El gremialismo me parece que José Antonio Kast encarna esa política y sus asesores más cercanos también, ¿no? Él es UDI, finalmente. Es la UDI de los 90, güey, Kast, ¿no? Es el núcleo gremalista de la Universidad Católica de Santiago. ¿Para qué vamos a decir otra cosa distinta, no? Es el núcleo gremalista de la Universidad Católica de Santiago que pasaron por la escuela de Jaime Guzmán. Y eso es lo que Kast está interpretando en este momento, ¿no? Y me parece que esa es la idea, esa idea de que efectivamente hay un gobierno de unidad, se mira a las personas y los partidos son máquinas electorales más que presencia en el gobierno. Esa es un poco la lógica que está ahí instalada detrás. Entonces me parece que esa es la característica central. Vamos a ver un presidente muy activo, porque lo hemos visto ahora, ¿no? Y yo creo que la agenda comunicacional del presidente va a seguir siendo así, porque no veo ministros que vayan a copar esta agenda con la capacidad que tiene José Antonio Kast, ¿no? No. Yo estudié periodismo en la Católica y por esos años. Eran todos estudiantes, entonces somos contemporáneos de ese mundo. Entonces, lo que tú describes es como estarlo viendo, en realidad. Oye, sí, perdón. Eso es, ¿no? Eso es. Ahora, eso también tiene un problema, que es la mirada es una mirada, por decirlo así, muy encasillada en una institución de educación superior, y la realidad del país es mucho más compleja que eso. Claro que sí. Tomás, nos quedan un par de minutitos. ¿Cómo ve el fenómeno que está ocurriendo en la izquierda, digamos, o las izquierdas? Bueno, el quiebre que produce el fallo de Crespo y Gustavo Gatica, que más bien parece una excusa para pasarse cuentas mayores que esas, digamos, ¿no? Sí, yo creo que eso es una excusa. Yo creo que nunca cuajó la coalición que el propio presidente Boric intentó hacer, ¿no? Esto de tener una sola coalición de izquierda, ¿no? Me parece que efectivamente eran dos coaliciones y se movían como dos coaliciones. Y efectivamente al terminar su gobierno, estas reaparecen con distintos escenarios, etcétera, pero reaparecen. Y por lo tanto cada una busca esa identidad política, ¿no? Sin duda, a mí lo que me llama aquí la atención de todo es el protagonismo que ha encabezado el Partido Socialista, ¿no? Me parece que está buscando un protagonismo en esta oposición, de marcar un eje relevante y ser un elemento relevante en la futura oposición. Me parece que ese es el punto que yo he visto en el último tiempo, ¿no? Muy activo el Partido Socialista en esa línea, digamos. Y naturalmente, pero yo creo que efectivamente para la elección, por ejemplo, de la Cámara o del Senado, me parece que ahí van a mostrar cierta unidad. Yo no estoy viendo que vayan a estar desunidos en marzo en ese escenario. Pero ahora se habla de que hay conversaciones entre el socialismo democrático, la DC y una parte de la derecha, fíjate. Eso podría ser, pero no el Partido Socialista. Me parece que por eso estaba remarcando que ahí hay un punto central, ¿no? En ese eje. Puede ser que otros se desmarquen. Aquí hay que recordar que el PDG se puede mover por un lado y otro, y con eso es suficiente, ¿no? Te iba a decir, el silencio del PDG y la ausencia del PDG en la agenda inmediata, ¿dice algo o es natural después de haber estado en el pináculo en un momento? Yo creo que estuvieron en el pináculo, tuvieron un París y tuvo un liderazgo y ya tienen que enfrentar marzo, ¿no? Pero ahí vamos a ver cómo se comportan, porque
claro, uno dice, se pueden conformar alianzas, como tú dices, en el Congreso saliendo de un lado a otro, pero en la Cámara el PDG puede inclinar hacia un lado o a otro cualquier alianza, porque tienen los votos suficientes, ¿no? Así es. Yo creo que en marzo vamos a ver, o a finales de febrero, comienzos de marzo, vamos a empezar a ver nuevamente el PDG qué posiciones va a tomar. Tomás Duval, te vamos a dejar en paz para que puedas iniciar de verdad tus vacaciones. Un gusto como siempre, Tomás, y muchas gracias siempre por tu gentileza de estar siempre disponible para nuestras auditoras y auditores, ¿eh? Que lo pasen muy bien, que descansen. Muchas gracias. Saludos, Felipe. Gracias, nos vemos. Ya, pues ya nos vamos. Antes, sin embargo, tengo que invitarlos, por supuesto, a nuestra sala máster. Tenemos, fíjese, un concepto muy especial. Es el lanzamiento